¿Qué tal, amigos? Bienvenido a este su programa Hechos y Derechos. Muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Como ustedes saben, en Hechos y Derechos queremos poder discutir y compartir con ustedes problemas legales que tanto como usted y nuestra comunidad se enfrentan día a día. Saludos, Milton, ¿cómo estás esta noche? Hola, Eduardo. Saludos, Denis, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, buenas noches. Buenas noches, Milton. ¿Qué tal, Denis? En Hechos y Derechos esta noche tenemos unos temas muy interesantes. Vamos a comenzar con Denis, que nos va a hablar una pregunta que muchas personas le hacen a él y se preguntan ellos mismos: ¿cómo yo, siendo culpable o sabiendo que he cometido un delito, aún así un abogado me puede defender? Y vamos a desarrollar el tema de cómo es que un abogado criminalista trata de proteger los derechos constitucionales que esa persona tiene. Además, vamos a tener a Milton, que nos va a hablar cómo en un proceso de bancarrota podemos parar el proceso de la venta de su casa en caso de que estén embargándole, y cómo le pueden eliminar a usted la segunda hipoteca. Así que estén bien pendientes. Y yo voy a finalizar discutiendo con una nueva ley que salió hace 3 semanas, de la ley del texting, ¿verdad? ¿Qué puede hacer la policía? ¿Cómo afecta sus derechos en caso de un accidente? Así que le agradecemos mucho que se compartan con nosotros esta noche. Recuerden, se pueden comunicar con nosotros al 407-574-5335. Aquí tienen 3 amigos, 3 abogados y 3 servidores. Dinos, Milton, ¿qué podemos decir a nuestros televidentes que nosotros necesitamos de ellos para que se comuniquen con nosotros y podamos compartir? Bueno, Eduardo, como siempre decimos, no solo comunicarse al teléfono al 407-574-5335, pero también nos pueden buscar en nuestra página web. Estamos en hechosyderechos.com, hechosyderechos.com. Nos pueden ver también en Facebook y, naturalmente, de lunes a viernes a las 11 de la noche aquí en Mega TV. Gracias, Milton. Denis, cuéntanos. Llega un cliente a donde ti y pregunta: ¿cómo tú me puedes defender si yo sé que cometí el delito? Bueno, lo que sucede, Eduardo, es que a veces no es que se presenten y me dicen cómo me puedes defender, sino es que a veces los clientes tratan de ocultarme la realidad, lo que haya pasado, o tratar de entrar con varias explicaciones y justificaciones como su propia defensa, para ver si me convencen a aceptar el caso, ¿verdad? Porque piensan, si saben que yo hice algo, pues no me va a poder representar. Yo tengo que demostrarle que soy inocente antes que él me pueda ayudar. Y eso no es verdad necesariamente. No es verdad, porque también el trabajo mío no es un trabajo de tratar de juzgar a la persona o de estar a cargo de la conciencia, o si uno ha cometido algún delito moral. El trabajo mío es proteger los derechos de ese individuo, y esos derechos son derechos que aplican a todos los individuos. Lo que estamos hablando son los derechos que se encuentran en la Constitución de este país, y esos derechos son para proteger contra el poder supremo del gobierno los derechos de los individuos, ¿verdad? Mis padres, por ejemplo, se criaron en Cuba, dejaron a Cuba hace ya casi 50 años, buscando la libertad y las protecciones que se ofrecía en este país a base de esa Constitución. En otros países no existen las mismas protecciones. Uno puede ser acusado y no tiene el derecho de defenderse. De lo contrario, en este país, siendo ciudadano o turista, no tienes que ser ni residente, cualquier alegación de una violación de las leyes de este país o de este estado, uno tiene los mismos derechos de cualquier ciudadano, desde el presidente hasta el último infeliz que acaba de llegar. Y esos derechos incluyen que, primero, uno tiene la habilidad de defenderse. Uno tiene el derecho a un abogado, una persona que lo pueda aconsejar, una persona que pueda participar con ese individuo, el derecho de enfrentar a los testigos que declaran contra uno, ¿verdad? Ellos no pueden decir: fulano de tal te acusa, pero no vas a poder entrevistarlo o no vas a poder saber qué es en particular son las acusaciones. A lo contrario, cada persona tiene el derecho de enfrentar ese testigo, de hacerle preguntas, de demandar pruebas. Entonces, el trabajo mío es basado en defender el proceso. Ese proceso incluye varias restricciones hacia la policía. La policía no puede entrar por tu casa y empezar a registrar sin tener alguna autoridad, ¿verdad? Claro. La policía tampoco te puede arrestar y aguantarte 5 o 6 horas hasta que uno se confese, ¿verdad? Claro. Lo que sucede es, esos requisitos existen
para asegurar que antes que el gobierno pueda intervenir en la libertad de un individuo, que ellos tienen que seguir un régimen para asegurar que esa persona, si fuera a ser declarada culpable, que ha sido a base de un proceso legítimo, justo, con la oportunidad de uno defenderse, para que entonces tener credibilidad, poder tener confianza en esa declaración de culpabilidad. O sea que en ese sentido, Denis, la legalidad y la evidencia son dos cosas que no es lo mismo que lo que la gente pueda pensar de la moralidad. Claro. Así mismo, por ejemplo, si algo sucede en el mundo real, ¿verdad? A mí me acusan de robarme una bicicleta. Posiblemente moralmente yo he cometido un delito, me he llevado una propiedad ajena sin permiso del dueño. Pero legalmente, si llega a la corte y en la corte o no hay víctima que se queja, o la víctima dice, bueno, si se la llevó, tuvo mi permiso, yo se la había autorizado en otra ocasión. Legalmente entonces no existe un delito. Si no hay testigo o si hay algún defecto. Ha sucedido casos que personas en el mundo real han cometido un delito, pero en el mundo legal, en cuestión si uno es legalmente culpable, han salido no culpables, claro, por defectos en las pruebas o defectos en la habilidad de la fiscalía de mostrar o traer toda esa evidencia en el día acordado. Lo mismo también ha ocurrido, que hay personas que moralmente han sido inocentes, claro, y han sido acusados, y a base de defectos en el sistema o abusos en el sistema, son acusados criminalmente. Son acusados, son declarados culpables, sí, y después ahora, a cabo de los años, ¿verdad? Con las pruebas científicas de nuevas, genética, como la ADN, sí, se ha descubierto el individuo fue inocente. Por eso también la ley establece que para poder encontrar a una persona culpable, tiene que ser fuera de dudas razonables, y por eso eso va a ser otro show que vamos a discutir. Pero lo que sí es importante, Denis, para volver para atrás, yo cometí un crimen porque soy humano, nosotros somos humanos, cometí un crimen, y yo sé que cometí un crimen. ¿Para qué yo me voy a buscar un abogado entonces? Si ya sé que lo cometí, ¿verdad? Bueno, por lo menos en mi mente. Y lo que tú no quieres decir es que tú estás limitando el poder del Estado, porque el abogado entonces se asegura de que todos los procesos que la Constitución le exige a ese Estado antes de acusarte ¿verdad? Acusarte criminalmente o lograr convencer a algún jurado de que tú eres culpable, tú eres el que defiende de que esos procesos se hagan. Así mismo. Y eso es un deber no solo para el individuo, pero es un deber de proteger la Constitución para proteger el resto de la comunidad. Si permitimos que la policía pueda tomar a ventaja o abuso en cualquier caso particular, pues entonces esos abusos se pueden repetir a través de varios casos. Y lo que estamos hablando es exigir que el gobierno cumpla con su deber de poder establecer, según los requisitos y los límites que tienen. Si hay cualquier fallo, cualquier defecto, el trabajo mío es buscarlo, explotarlo y entonces usarlo como defensa para lograr o un acuerdo o tumbar los cargos, alguna forma de defenderlo. Para finalizar, uno nunca debe tener temor en consultar a un abogado, a lo contrario, uno debe de buscar al abogado en el caso criminal, decirle toda la verdad y entonces dejar que el abogado con su educación pueda defenderlo y aprovechar de todos esos requisitos. Para alguna